Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. La verdad es que fue una sorpresa absoluta el hecho de que finalmente LaMarcus Aldridge terminara firmando con el equipo de Brooklyn Nets. La verdad es que era algo que nadie se lo esperaba. Todas las miradas, o al menos lo que nos estaban contando, era que LaMarcus Aldridge iba a terminar en Miami Heat, que el equipo de Miami era el favorito sin dudas para llevárselo. Y la realidad es que bueno, todos estábamos esperando que se haga oficial lo de Aldridge a Miami, porque bueno, con la llegada de Oladipo, con Jimmy Butler, con Adebayo, bla bla bla, todos esperábamos que finalmente Aldridge termine allí. Se decía que Aldridge también quería jugar en Miami, pero bueno, eso es lo que nos hacían saber. La realidad y lo que pasó finalmente, para sorpresa de todos, reitero, fue que finalmente LaMarcus Aldridge terminó firmando con el equipo de Brooklyn Nets. Si algo le hacía falta al equipo de Brooklyn Nets para ser más contendiente y más fuerte aún, era firmar un jugador de esta categoría, de estas características. Y bueno, LaMarcus Aldridge se suma al equipo de Brooklyn con Harden, con Durant, con Irving y compañía. ¿Qué puede aportar LaMarcus Aldridge al equipo de Brooklyn Nets? La verdad es que unas cuantas cosas. Cuando se rumoreaba o se hablaba, por ejemplo, de que Andre Drummond podría llegar al equipo de Brooklyn. Obviamente Andre Drummond también es un jugador increíble e importantísimo del que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, yo siempre pensé que realmente los Brooklyn Nets no necesitaban un jugador de las características de Andre Drummond, porque la realidad es que Andre Drummond como defensor, digamos, deja un poco que desear, y quizás lo que necesitaban más los Nets allí en la pintura, digamos, era un poquito más de defensa, un poquito más de inteligencia también, para saber jugar con el resto de compañeros, con los Irving, con los Durant, con los Harden. Y la verdad es que bueno, Drummond, si bien podría haber sido una muy buena incorporación para el equipo de Brooklyn, la realidad es que podrían haber hecho incorporaciones mejores. Terminó sucediendo realmente, y me parece a mí, en mi consideración al menos, que Aldridge es una mejor opción. Realmente es una mucho mejor opción para Brooklyn que Drummond. La cuestión, como planteé al principio, es que realmente nadie se esperaba que Aldridge terminara en Brooklyn Nets. La verdad que fue una sorpresa que nos dejó realmente choqueados a casi todos los que estábamos allí, digamos, tratando de informarnos de NBA. Aldridge esta temporada en 26 minutos ha promediado 13,7 puntos, 4,5 rebotes, 1,7 asistencias y 1,1 bloqueo. La verdad es que no ha estado nada mal la temporada de Aldridge, si bien se ve un declive, digamos, bastante importante en su juego. Ya no es el que hace unos años. Claramente sigue siendo un jugador que realmente puede llegar a ser importante para un equipo competitivo como es el equipo de Brooklyn Nets, y un equipo en el que claramente no va a ser ni la primera estrella, ni la segunda, ni la tercera, probablemente ni la quinta, quizás la sexta. Entonces, en este sentido está muy claro que Aldridge puede ser una incorporación realmente increíble. El problema que ha tenido Aldridge esta temporada y algunas temporadas anteriores también, y que viene arrastrando, es el problema de que, bueno, defensivamente, si bien no está del todo mal, digamos, no es un mal jugador, no es un desastre ni nada por el estilo, sí que defensivamente es cierto que deja un poquitito que desear, pero bueno, él lo suple con todas sus características, digamos, con toda su experiencia, su sabiduría, su veteranía, digamos. Él trata de hacer lo suficiente como para, bueno, no quedar tan en evidencia, digamos, pero sí es cierto que de todas formas defensivamente podría mejorar bastante lo que son sus actuaciones en el último año más que nada. La realidad es que está tirando bastante bien Aldridge también, porque está tirando, como les dije, 36% de 3 puntos, que es un buen porcentaje realmente. Y esto también creo que es importante, porque pivot no tirador, digamos, Brooklyn ya tiene en DeAndre Jordan. Traer a Drummond sería medio que sumar, por más que a Drummond es un pivot mucho más ofensivo y DeAndre Jordan más defensivo. Son dos pivots que, bueno, juegan estacados casi en la pintura, no salen. Aldridge sí, Aldridge es un jugador que tiene un muy buen tiro de media distancia, un correcto tiro desde 3 puntos, más que correcto si estamos hablando de un pivot. Entonces, en este sentido también Brooklyn se ve muy beneficiado con la llegada, sin absolutamente ninguna duda, de LaMarcus Aldridge. Pero a mí lo que me gustaría comentar de Aldridge es que realmente Aldridge es un jugador que, si vuelve más o menos a su nivel, es un jugador que realmente es increíble para Brooklyn Nets. La realidad es que Aldridge hace un par de años nomás, o sea, en la temporada 2018-2019, hace 2 años, apenas 2 años estamos hablando, tenía 33 años, ahora tiene 35, promedió 21,3 puntos, 9,2 rebotes, 2,4 asistencias y 1,6 tapas en 33 minutos. Son números realmente muy buenos.
tan buenos que lo llevaron a ser All-Star de la NBA en ese año, hace 2 años, reitero, apenas. Y la realidad es que, bueno, Aldridge en un rol, digamos, quizás más secundario, con las defensas contrarias, con los ojos puestos en el resto de compañeros, porque claramente las defensas contrarias van a estar con los ojos en Durant, sobre todo, en Harden, sobre todo, y sobre todo en Irving también. La realidad es que Aldridge puede dar un nivel realmente superlativo y puede más o menos dentro de lo posible volver quizás a ese nivel. Y para ser sinceros, o sea, si Aldridge vuelve a ese nivel, el resto de equipos lo va a tener muy complicado. Ya lo tenía complicado antes de esto. Y con la suma de la Marcus Aldridge, la verdad es que uno ve en perspectiva que Brooklyn Nets puede ser un equipo casi invencible si arman todo bien y logran, digamos, mantenerse juntos como equipo, si logran sacar adelante determinadas cuestiones que sabemos que en playoff son más complicadas, hay una cuestión de química, de equipo, de sistema, que bueno, tendrán que trabajar también, pero claramente sobre los papeles son el equipo a vencer. Y para asustar más aún a la gente, hay que decir también que Brooklyn todavía le queda un lugar libre más en el roster y tienen una excepción que la tienen por Dinwiddie de como 5 millones. O sea, si hace falta algo, todavía los Brooklyn los pueden subsanar con un lugar más en el roster. ¿Ese lugar de quién será? La verdad es que es difícil de saberlo. Yo, si fuera Brooklyn, o sea, estaría tras la pista, por ejemplo, de Otto Porter, si es que Orlando Magic termina cortándolo. La verdad es que sería una opción muy muy a tener en cuenta. Hay otros jugadores también que quizás puedan ser cortados y ser interesantes. Podría ser, habrá que ver en estos días. Avery Bradley es un jugador también que podría llegar a ser cortado por Houston Rockets. Si se los terminan llevando los Brooklyn Nets, la verdad es que sería completamente ideal para ellos también. Pero lo que estamos hablando, digamos, en este sentido de Brooklyn, es que uno hace algunas semanas o algunos meses quizás decía, bueno, Brooklyn tiene un buen quinteto, digamos, pero uno ve el banco y deja que desear. Uno pensaba que, bueno, que McGee podría ser una opción, que quizás, no sé, lo que pudieran cosechar por allí, lo que pudieran conseguir, digamos, medio barato, como para llenar el banco de una manera medio decente, podría ser viable. Pero la verdad es que han pasado las semanas y Brooklyn Nets tiene un banco increíble también. O sea, no solo es el mejor quinteto probablemente de la NBA, con cierta diferencia incluso, porque Kyrie Irving, Harden, Kevin Durant jugará quizás. Tendrá que ver Nash cómo arma eso, porque tiene muchas piezas. Joe Harris, de los mejores tripleros de la NBA, de los mejores tiradores sin duda. Y no sé quién va a ser el pivot. Quizás sea la Marcus Aldridge o quizás sea de Andre Jordan. Es un equipo realmente increíble. Pero después en el banco tenés a Blake Griffin, tenés a Aldridge, si no juega de titular finalmente, o a DeAndre, a uno de los dos. Tenés a Jeff Green, tenés a Luguago Cabarrot, que está haciendo una buena temporada realmente. Tenés a Landry Shamet, el que puedan conseguir con este puesto que les queda. La verdad es que es un equipo muy muy fuerte, pero muy fuerte de verdad, de los más fuertes que hemos visto últimamente. Porque incluso había algunas comparaciones que yo he visto con el equipo de Golden State, por ejemplo, del año 2017, cuando estaba Kevin Durant, cuando tenían ese equipo infernal de Golden State. Y es cierto, el quinteto era una locura, porque Curry, Clay, Draymond Green, era increíble. Pero si uno miraba el banco decía, la verdad es que deja mucho que desear este banco. El banco de los Nets es una locura también, es demencial, es impresionante. Pero bueno, habrá que ver finalmente en qué termina todo esto. Creo que estamos bastante de acuerdo en que si Nets no gana el anillo será un fracaso realmente infernal. Será uno de los fracasos más importantes de la historia de la NBA porque claramente tienen absolutamente todo para ganar. Y vamos al otro caso que les comenté también, el de Andre Drummond, que estaría al caer, según comenta Adrián Wojnarowski, para el equipo de Los Ángeles Lakers. Mismo se ha reunido con gente de Boston en los últimos días. El viernes a última hora en realidad se reunió con gente de Boston, pero los propios periodistas, digamos los propios insiders de Boston Celtics, dicen que bueno, que Boston no es una opción real ahora mismo y que todos están esperando que finalmente se concrete lo de Andre Drummond para Los Ángeles Lakers. Drummond es un jugador de las características que necesita Lakers realmente, es un jugador de otra presencia en la pintura. Claramente Marc Gasol no le ha dado esa presencia que Lakers esperaba. Claramente Lakers extraña un jugador un poco más
versátil en la pintura, un poco más grandote, un poco más atlético, como el lugar en realidad que dejó claramente Dwight Howard. Y la verdad es que bueno, Andre Drummond en cierta medida puede llegar a ser parte de esto. La diferencia, digamos, es que Andre Drummond no es un jugador que sea defensivamente muy a tener en cuenta. Sí es cierto que rebotea y esto es muy importante de cara a la defensiva, pero bueno, en el 1 contra 1, en la defensa, digamos, de pivots estrellas rivales, sí es cierto que Andre Drummond quizás deja un poquito que desear, pero bueno, igualmente es claro que Lakers está sumando un jugador de una valía impresionante. Entonces claramente si tenés a disposición a Andre Drummond no lo podés dejar pasar. Claramente no lo podés dejar pasar. Es un jugador que tranquilamente te puede promediar en Lakers quizás 15 puntos y 10 rebotes en algunos minutos que juegue. Entonces la verdad es que bueno, Drummond es un jugador que le va a dar claramente un salto de calidad al equipo de Lakers. Veremos finalmente cómo se acopla, cómo lo ve Vogel, cómo logra ponerlo en cancha. Finalmente es cierto incluso que podría ser probable que Andre Drummond sea titular en el equipo de Lakers, es lo que se comenta, es lo que se dice que incluso Lakers le habría ofrecido, y esto realmente inclinó la balanza de cara a Andre Drummond, digamos, a que se decida por Lakers y no por otros equipos, que Lakers medio que entre comillas le prometió titularidad. Esto haría que Gasol salga del equipo y a mí esto me deja también algunas dudas. Porque bueno, ¿cómo va a ser la segunda unidad del equipo de Lakers? ¿Gasol va a perder directamente sus minutos? ¿Va a estar en el banco indefinidamente y no va a tener minutos en lo más mínimo? ¿Qué hará Vogel al respecto? Me da mucha duda esto y me da mucha curiosidad también de parte de Vogel, porque todos sabemos que Vogel es un técnico más que nada defensivo. Y Lakers el año pasado ganó el anillo defendiendo, claramente. Entonces, ¿Vogel qué va a hacer? Va a poner en cancha a un jugador de las características de Drummond, que defensivamente deja bastante que desear, en desmedro de un Marc Gasol, que creo yo que al sistema, digamos, de Lakers es quizás un poquito más, que cae mejor, digamos, o que es más valorado para Vogel probablemente. La verdad es que es una cuestión de considerar. Me gustaría saber lo que va a hacer. Y además, si Marc Gasol sale del equipo, ¿qué minutos va a tener? Porque una de dos, o pierde minutos Gasol o pierde minutos Harrell. Harrell está siendo, pero a mi gusto, el tercer mejor jugador del equipo. Entonces, si le sacás minutos a Harrell, la realidad es que creo que Lakers perdería bastante allí. Harrell y Drummond probablemente son jugadores que son similares en características. Son dos jugadores que defensivamente dejan un poco que desear, que ofensivamente son muy capaces de meter un montón de puntos. Entonces veremos finalmente qué pasa con esto, pero es interesante esta situación. Y otra situación interesante, porque todavía Drummond no confirmó que vaya a ir a Lakers, ni se confirmó nada. Recién hoy a la tarde se firma, digamos, el buyout. Pero algo que pasó ayer fue que Mitchell Robinson, jugador de New York Knicks, se lesionó, se lastimó un pie muy fuerte, se quebró, digamos, un pie. ¿Y esto podría llegar a hacer que las cosas cambien? Yo la verdad es que no sé, sospecho que no, porque bueno, ya debe estar todo medio decidido. Y yo me imagino que probablemente si Drummond ya le dio el visto bueno a Lakers, no se va a echar para atrás y a ir a otro equipo. Pero la realidad es que bueno, si lo que se decía es que New York Knicks quizás no podría querer a Drummond porque no le prometería tantos minutos, porque Thibodeau es un entrenador más defensivo, etcétera, etcétera. Con esta situación, digamos, de que el equipo de Knicks se queda como pivot solamente con Nerlens Noel, la realidad es que teniendo la flexibilidad salarial y como unos 14 millones para ofrecerle a Andre Drummond como tienen los New York Knicks, sinceramente no me sorprendería que un llamado al menos suceda y traten de llevárselo al fin y al cabo. Sería una opción bastante a tener en cuenta. Como les digo, yo sospecho que si Andre Drummond ya tomó la decisión no va a echar para atrás. Pero yo creo que algún que otro llamado probablemente los Knicks le hagan a ver qué sucede. Y esto quizás podría llegar a complicar las cosas. Quién sabe, la verdad es que esta cuestión de contratos y estas cosas se resuelven todas en minutos. Entonces, si realmente Drummond todavía no firmó y Knicks lo llama, qué sé yo, no sé. Veremos si aún está a tiempo Knicks, qué puede llegar a hacer, qué puede pensar Drummond al respecto. Pero la verdad es que bueno, las noticias que hay hasta ahora, y es lo que hay ahora mismo, digamos, según Adrián Wojnarowski has comentado en las últimas horas, es que el fichaje de Lakers y Drummond es inminente.
Así que bueno, esperemos a ver qué sucede con esto, lo estaremos anunciando, seguramente en las próximas horas se sabrá, no va a pasar probablemente de hoy o de mañana más tardar, y ni bien suceda obviamente tendrán video muy probablemente mañana. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa con esta situación, si finalmente Andre Drummond se suma al equipo angelino y Los Ángeles Lakers pueden tener otra estrella en el equipo para competirle de manera un poco más fuerte tanto a Clippers en el oeste, que supongo que son los rivales a batir, digamos, aunque veo favoritos a Lakers, y a Nets en unas eventuales finales también, por supuesto. Así que bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, os agradecer like, la suscripción, todo eso que ustedes saben que ayuda un montón y hace un montón de ilusión. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí y hasta la próxima.